Dice más abajo, el humano pierde su propio control cuando cree que no puede controlar lo demás. Yo voy a hacer una contrapregunta. ¿El ser humano Ujú. nace malo o se hace? Porque el mundo, porque nosotros, cada ser humano es un mundo distinto en su cabeza. Eh, yo en lo personal creo simplemente de que los niños, uno nace y no nace siendo nada hasta que los padres le inculcan. Ahí también hay un punto. O ven al padre, y, qué sé yo, que es egoísta, o a la madre que es egoísta. Ujú. Pero sí, ya con el tiempo nos volvemos egoístas. Eso sí, listo y corto. ¿Y eso es experiencia? ¿Eso es aprendizaje? O sea, uno, Eh, mira, una cosa es el tienes que egoísmo aprender. o el amor propio. De Yo autovalidarse creo uno en vez de validar al resto. que no, es que para, a ver, me estoy preguntando del amor propio, pero deja subir un poquito, Es que porque mira, yo no tú tengo dijiste audífono, que eso amigo. No con el tengo tiempo. audífono. Pero si hablamos directamente de ese egoísmo, a lo mejor es amor propio. Y autovalidarse uno, anteponerse uno, en vez que el resto. Yo eso quizás lo confunden con egoísmo. Puede ser también otro tipo de concepto. Los seres humanos también somos inconsecuentes en una parte. Entonces, decir que tenemos amor propio gigante, mentira. Eso es mentira. Sí hay amor propio, pero así como es que hay, no. Ya debería ser ególatra y ya pasaría a ser otro punto. Nos volvemos egoístas porque nos enseñan a ser egoístas. Y ahora ahí tú ves si el egoísmo no lo canalizas para bien o para mal, para ti y para tu entorno. Lo mismo que el amor. El amor propio empieza de ti en base al amor que te dan, como te enseñan a amar, o lo que te dan en base a, y tú ahí lo canalizas para bien o para mal. Lo que tú te ¿Cachai? enseñas, lo aplicas con tu entorno. O sea, de eso se basa. Lo que tú te entregan, si te lo entregan bien, y depende cómo lo recepciones, emisor y receptor. Entonces tú dices Acción que y reacción, no es causa y egoísta, consecuencia. es infundado. El egoísmo es ¿Mm? infundado. Entonces tú dices que el egoísmo se infunda por otras personas y tú lo adquieres de cierta manera. Sí, porque si tú eres una guagua, ¿tú qué vas a saber de egoísmo? Bueno, pero es un patrón adquirido de otras personas. Considero que tampoco Ujú. es tan difícil romperlo porque es adquirido de afuera. No es lo que representa Es que directamente tu. lo que pasa es que no todos tienen la capacidad, por eso yo admiro a las personas que tienen la capacidad de poder su mente ellos mismos manejar. Hay personas que no la tenemos. Ahí hablamos de lo que complementamos con todas las conversaciones. Tú eliges dónde quieres estar. Y si no quieres estar en cierta ¿Correcto? situación, o es por obligación, o es parte de la tribu, o es parte de ser el alfa. No, no, uno elige dónde quiere estar porque es opción y decisión de vida. Entonces, claro, la acción demuestra más que las palabras. Por ende, claro, cuando Todo, tú tomas siempre. una acción o te haces cargo Ujú. de ciertas situaciones que tú eliges, por ende, Sí. eso se manifiesta en tratar de llevarlo a algo positivo, a algo constructivo, sin caer en las Y represalias de lo que hacen, pueda hacer esto o de ojo, generar estos sentimientos bajos. Por ende, tú te y haces tú tienes responsable que de lo que tú hagas. hacerte cargo. Yo estoy súper, súper fascinada de haber subido este live. Y yo más que dar ya una contribución, yo me quedo con un montón de preguntas, me voy con muchas más de las que tenía al inicio y me ha cambiado bastantes perspectivas esta charla. Neta, te digo que este tema de hablar del amor y el poder en conjunto, ponerlos como en espejo o en balanza, nunca me había dado la oportunidad de hacerlo en estos 40 años de vida que tengo, así que esto fue realmente enriquecedor. Pero acá es cuestionar qué es lo humano y qué es lo natural. Es otra tarea que yo me voy a llevar, porque todavía tengo como este resquicio de asumir o de atribuir a la naturaleza humana, entrecomillado, lo que sea que eso signifique, valores subjetivos que son específicamente de pensamiento filosófico humano. Entonces yo creo que lo bueno y lo malo es, pero también podría no ser en la medida de la subjetividad de cada una de nosotros desde nuestras propias vivencias.
y sin embargo creo que tal cosa como la naturaleza humana merecería ser como decantada o cocinada en olla aparte, pero yo sí creo que en muchas de las cosas, sobre todo cuando hablamos de valores subjetivos humanos, como actitudes, conductas, emociones, sentimientos y demás, entramos como en un terreno pantanoso en el que una de dos, o humanizamos a las bestias, que eso significa no respetarle su animalidad, o la otra que me parece aún más peligrosa, o igual, no sé, que empezamos a desdibujarnos de nuestra propia humanidad y empezamos a bestializarnos, y eso también me parece que no creo que es una retórica, al menos para mí, posible de ser sostenida en el tiempo. Yo creo que el ser humano no es posible atribuirlo a la naturaleza de una conducta, porque creo que nada del humano es natural per se, sino que son construcciones ideológicas y filosóficas del propio humano. Entonces yo creo que no es egoísta por naturaleza, pero sí considero que es egoico, y me atrevo a decir que es necesariamente egoico, porque el ego viene de fuera. En cambio, lo que hemos llamado aquí, que podría o no existir, ya no sé, amor propio, es algo interno, pero ese ego es algo que y es una dialéctica con el exterior que es absolutamente necesaria para no estar ensimismados en la individualidad. Creo que no somos individuos, creo que somos sujetos, porque estamos sujetados a un montón de cosas que de forma periférica o satelital pues ocurren en todas nuestras realidades a final de cuentas. Si el ser humano fuese egoísta por naturaleza, entonces eso tumbaría el otro argumento que decimos, que el ser humano es un ser sociable por naturaleza. ¿Cómo podemos ser sociables y egoístas al mismo tiempo? Por eso es que me queda la duda. Con eso me voy con un chingo de preguntas. Pero cuando decía mi amor que el tema de que nacemos para ser líderes, otros nacen para ser seguidores, qué sé yo creo que no por lo mismo de la naturaleza, pero sí creo que podemos ser ambos, porque además es necesario. Creo que ningún ser humano puede de forma petrificada sostener un rol en el tiempo de principio a fin. Creo que eso es imposible, inoficioso, innecesario, y creo que también va en contra del propio proceso de la adaptación y la evolución del propio ser. Hay personas que buscan el poder y hay otras que nacen para el poder, nacen para el liderazgo, y otras que buscan el liderazgo para dañar. Y el otro, hay gente que nace para el liderazgo para avanzar en grupo. De que el ser humano, si bien es cierto, es bastante lejano al comportamiento animal, pero sigue siendo un animal de sentimientos, y al mismo tiempo se rige por normas que son para todos de una u otra forma muy igual. O sea, Las normas vienen de un rasgo social, ¿cierto? correcto, a eso voy. Tú sabes Si que te das antes cuenta. que no existieran los foros diplomáticos o la política como tal, antes que llegaran los tiempos feudales, de que los feudales o de la misma iglesia católica que controlara, existían las fábulas, los mitos y las leyendas. Y eso era Correcto, netamente para controlar el sistema conductual del ser humano. Las así fábulas mismo. contaban de que si tú hacías esto, te podía pasar esto. Y ese era el control cultural o social de las personas. Un pequeño paréntesis, dale nomás. Eh, Exacto. Y como para cerrar, como te digo, lingüísticamente no existe la palabra así amor, pero sí, como te digo, a lo mucho, el, 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 mm, ni siquiera el techo de menos, el no te puedo sacar de mi cabeza. Y como te decía que estábamos hablando del experimento social, sí pueden, después de ciertos ratos, muy breve, hablar el mismo idioma porque tienen el mismo origen. Ocurre este asunto de que si uno busca, encuentra, va a darse cuenta de que sí, existe el amor, pero no, en todas partes no siempre se expresa igual, y está llevado por lo que dices tú, por la sociedad, cómo te la implantan, cómo te la venden, cómo te la exigen, inclusive. Y cerrando el tema del poder, y en ese aspecto ahí yo quedo al igual que la compañera que me antecedía, con un montón de preguntas referente a el amor, al María. poder, a la situación y a lo demás. Y dicho esto, agradezco la posibilidad de estar acá. Agradezco a mi compañero que me invitó, que era el Nelson.